Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en el primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativos en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento ha sido organizado por el proyecto de investigación con el invaluable apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, así que estamos muy emocionados de contar con su participación. Queremos que este espacio sea abierto y participativo, por lo que les invitamos a todos a formar parte de este diálogo. Durante cada conferencia estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, la cual es Democracia 21-23. Allí podrían seguirnos para más conferencias y si lo desean, dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Las preguntas de ustedes serán fundamentales para este encuentro, así que no duden en participar. Esperamos que disfruten de la conferencia y que este ciclo sea un espacio enriquecedor para todos. Las temáticas que abordaremos durante estos días son cruciales para entender nuestro contexto actual en el cual vivimos. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida y los invitamos a disfrutar y no olviden nuevamente dejar cualquier pregunta. Ahora, sin más, tenemos el privilegio de presentar la conferencia titulada Prácticas estéticas como ejercicio de ciudadanía en la infancia y adolescencia, a cargo de la maestra Flor Velasco Gutiérrez. La maestra Velasco es licenciada en psicología por la UNAM y tiene una maestría en artes visuales. Además, está diplomada en psicoterapia infantil por la AMPSI y en docencia universitaria por la FE Zaragoza del UNAM. Su experiencia profesional ha sido muy rica y diversa, abarcando la intervención cultural comunitaria, donde ha trabajado con niños y adolescentes en contextos vulnerables, desde comunidades hasta hospitales y centros de reclusión. Su enfoque se centra en temas como las emociones, la afectividad, la educación artística y la política cultural dirigida a la infancia. Actualmente, la maestra Velasco se desempeña como docente en su AYED en psicología y en la FES Iztacala y se encuentra cursando la maestría en psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un honor contar con su presencia el día de hoy y aprovechar su vasta experiencia, y estoy seguro de que ella nos dará una reflexión profunda sobre los temas que compartirá. Así que sin más, le cedo la palabra a la maestra Flor y bienvenida, maestra. Muchas gracias a la facultad por haberme invitado. Yo soy Flor Velasco, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, bueno, pues mi tema de estudio actualmente son las prácticas estéticas, enfocado a la infancia y a la adolescencia. Y bueno, me presento acá aunque soy también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me presento ahora con una investigación que estoy realizando desde la UAM Iztapalapa en psicología social, el posgrado en psicología social. Y que bueno, si bien esta investigación tiene una parte muy práctica que ahora se está llevando a cabo, pues bueno, esto es una parte exclusivamente teórica la que voy a exponer acá y tiene, por supuesto, un enfoque psicosocial. Así que pues muchas gracias por la invitación y voy a comenzar. Bueno, pues efectivamente, afortunadamente, cada día se ha hecho mucho más evidente la necesidad de generar una discusión en relación a los derechos culturales, a las políticas públicas y especialmente se ha puesto en foco últimamente el arte y la creación cultural sobre todo en las agendas actuales internacionales, ¿no? Se ha reconocido recientemente que las prácticas artísticas pues pueden contribuir a la creación de conocimiento también, al igual que otras disciplinas como la ciencia, pueden contribuir también a la reflexión y a la participación social y por tanto a la construcción de ciudadanía, que es un poco de lo que voy a hablar acá. Tanto organismos gubernamentales como la misma sociedad civil pues han apostado por las artes, ¿no? Incluso un poco se toca el tema de manera un tanto tangencial en relación a la cultura, pero en la agenda, incluso en las metas de la Agenda 2030, pues está una consideración acerca de las artes, la cultura,
y su injerencia en las ciudades y en la construcción de la ciudadanía, pues en esta agenda internacional por un desarrollo sustentable, ¿no? Apostar por estas prácticas como una posibilidad de innovar, como una posibilidad creativa, como una búsqueda de nuevas formas de equidad, de convivencia, de cohesión social y de pensar además otros mundos. Entonces, es importante, parte de mi formación también es ser artista plástica y bueno, creo que este es un tema que me ha interesado y me alegra que al menos de manera transversal se empiece a cuestionar el conocimiento acerca de las prácticas artísticas. Sobre todo en los países latinoamericanos como Argentina, como Chile, como Paraguay, Brasil, sobre todo Colombia, Uruguay, Costa Rica, pues se ha logrado legislación y protección acerca de los derechos culturales que abarcan sobre todo esta preocupación acerca del patrimonio cultural, las artes, marcando un antes y un después en la vida pública. Un primer instrumento jurídico, sin duda, es la Declaración de los Derechos Humanos, por más lejana que ahora parezca, y a pesar de todo, este primer instrumento es un primer referente como un catálogo de derechos humanos internacionalmente consensuado, pero pues esta normatividad se concreta hasta mucho después, ¿no? Sabemos que después viene un pacto por los derechos civiles, políticos, que se contraponen aparentemente a otros derechos económicos y pues es donde quedan estipuladas ciertas obligaciones del Estado en relación a los derechos culturales. Específicamente, por poner concretamente el punto, el artículo 15 despliega las principales categorías que vamos a ver en los derechos culturales y que se establecen como derechos específicos que deben cumplir pues las naciones, ¿no? Además, pues algo que ayuda entre los elementos que permiten esta preocupación está la observación 21, que es de gran relevancia para la configuración de una política cultural. Esta observación habla de disponibilidad de bienes, de servicios culturales, la accesibilidad a servicios y bienes culturales, cierta disposición o aceptabilidad en leyes, normas que vayan estableciendo la equidad en términos de, pues sí, disponer de estos derechos culturales. Y por supuesto, la posibilidad de elegir, de decidir sobre la identidad y las prácticas culturales, el acceso a las expresiones culturales, la contribución, no solamente el consumo, digamos, pasivo, sino la contribución a la vida cultural y, por supuesto, la definición de las mismas políticas públicas. En esta Agenda 2030, como ya decía, para el desarrollo sostenible, es un plan de acción que propone pues, fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, y en donde atraviesa, por supuesto, la cultura y se hace una reflexión acerca de pues cuáles son las causas estructurales de la pobreza y cómo en ese sentido también la cultura aparece como este eje en el que también podemos ver atravesada la desigualdad y las distintas oportunidades, ¿no? Y la calidad de vida de la población se refleja en la calidad de vida de la población. Y bueno, si bien los derechos culturales pues son instrumentos jurídicos que hacen posible el acceso y la participación en la cultura, pues también sabemos que se muestran múltiples fuerzas desde el mercado y la lógica del consumo que representan retos para la comprensión de estos derechos culturales. Y especialmente la doctora Elena Román, la traigo acá a colación porque ella hace una reflexión muy interesante y dice, bueno, en esta lucha por enfatizar los derechos culturales, hay que hacer distancia de los derechos culturales y el consumo cultural, ¿no? Nos dice que los derechos culturales pues hablan más allá de una mera satisfacción individual como lo es el consumo. Y a veces cuando hablamos de derechos culturales olvidamos que es una capacidad de libertad y una responsabilidad de satisfacción que debe ser paulatinamente y continuamente construida.
los derechos culturales, además, nos dice, son un bien colectivo en tanto que asumamos esta libertad y esta responsabilidad de una construcción de modelos simbólicos. Es decir, se separa absolutamente de lo que es el consumo cultural y hay que hacerlo. Es importante hacerlo en este sentido. Por ello, en la presente conferencia, exposición que voy a hacer, pues voy a abordar un poco la relevancia de las prácticas artísticas, de las prácticas culturales como un ejercicio justamente de derechos y de construcción de ciudadanía para la infancia y para la adolescencia concretamente. Y bueno, quiero comentar que entiendo a estas prácticas artísticas y culturales como actos comunicativos, y ahora voy a explicar a qué me refiero, que se valen del espacio público y que para el caso de la infancia, pues representan una posibilidad de ejercicio de derechos y la conquista de una ciudadanía, pues en este caso, muy poco ejercitada, nos dice autores como Jordi Borja, en donde podríamos llegar a pensar que tanto la infancia como los adolescentes son ciudadanos cautivos, ¿no? En tanto que en el caso de México, y bueno, probablemente también aplique para Latinoamérica, estos ciudadanos cautivos, pues los tenemos cautivos por muchas razones, a veces no del todo injustas, digamos, hay razones para limitar el espacio público a la infancia y la adolescencia en términos de riesgos, ¿no? Viviendo una crisis como la que vivimos en México de seguridad y de crimen organizado, por supuesto que hay ciertas razones para llevar a la infancia al interior, ¿no? Del espacio público. Eh, son personas que tienen cierta vulnerabilidad ante los riesgos de la ciudad y por supuesto también, y algo que es muy relevante, es también las concepciones que tenemos de la infancia y de la adolescencia pues en la realidad, ¿no? Es decir, hemos construido ciertas concepciones acerca de los niños, acerca de los adolescentes como seres vulnerables o potencialmente vulnerables, inocentes, ¿no? Que ahora hablaré de eso. Y también es parte de esa ciudadanía cautiva, ¿no? Que también forma parte esa multiplicidad de razones por las que son considerados como ciudadanos cautivos. Pero bueno, ahora voy a regresar a eso. Retomo un poco por qué le llamo prácticas estéticas. Este término pertenece a la doctora Katia Mandoki, que por cierto también fue académica de la UAM, ahora creo que ya está retirada. Y me parece un término muy brillante, digamos, para nombrar a todas las actividades y acciones del arte, que el arte involucra más bien, y que busca enfatizar que su configuración está dada a partir de una compleja imbricación con lo social, lo familiar, lo político y lo educativo. Es decir, desde esta visión de Katia Mandoki, las prácticas artísticas no pueden valorarse por sus cualidades exclusivamente técnicas, de dominio técnico, académico, como generalmente percibimos al arte, sino que es necesario develar este entramado simbólico, afectivo y cultural que los sujetos producen o producimos. Es importante desligar a esta práctica artística y estética de algunos sitios en los que se les ha vinculado, como nos dice Katia Mandoki, como la belleza, como los museos, como el consumo, como la contemplación, como la creación individual y un poco como esta distinción y estas prácticas distintivas, como lo marca también Bourdieu, ¿no? Este consumo del arte como algo que es exclusivo de algunas personas que poseen un capital cultural y si bien es cierto en relación a que justo ha marcado posibilidades para bueno, más bien ha marcado distinciones entre la desigualdad y el acceso a los bienes y recursos culturales y artísticos, no tendría por qué ser así. Esto, pues nos dice Katia Mandoki, nos lleva a revisar que el fenómeno estético se ha pensado desde vertientes teóricas diferentes, pero podríamos pensarlo desde dos muy importantes. Y una es de las que ha afectado sobre todo a esta concepción de la práctica estética, el objetivismo, ¿no? Entonces, el objetivismo en las prácticas estéticas
que presume que las cualidades están en los objetos, es decir, hay un fetichismo en el arte y que los objetos poseen esta belleza, estas cualidades, características especiales que hacen que los otros los podamos percibir. Y por otro lado está una concepción muy subjetivista que describe a la vivencia estética, pues refiriéndola más como un fenómeno contemplativo, desde un placer individual, introspectivo, separado de lo cotidiano, excepcional, ¿no? Como una especie de momento místico o mágico, ¿no? En el que solamente algunas personas pueden tener acceso. Y a eso también lo sumo un poco la visión de los artistas, ¿no? Como esos genios o como esas personas que están dotadas de una inspiración excepcional que solamente son las únicas capaces de producir arte. Eh, y bueno, de igual forma, pues el mito de la belleza, ¿no? Así como estas visiones acerca de los objetos o del subjetivismo están permeadas en lo estético, pues también la belleza está asociada a lo estético y se asume como si habitara los objetos o como si habitara el arte, olvidando que de por medio existe una valoración de esta percepción o de esta experiencia que ocurre en el sujeto que está situado sociohistóricamente y contextual. Es decir, las concepciones de belleza son distintas, son estipuladas sociohistóricamente. Y entonces parece que estas reflexiones estéticas olvidan esto, ¿no? Nos dice Katia Mandoki. Y bueno, esta concepción estética está trazada también por una dicotomía emoción-cognición, es una reflexión, digamos, quizás más desde la psicología, en donde hemos concebido también a esta práctica estética como una posibilidad de contemplarla como emociones o como imágenes o como representaciones sensibles o conceptos mentales, pero que siguen estando en el interior de esa caja negra, oscura que es la mente, ¿no? Y entonces sigue siendo algo que pareciera demasiado subjetivo e individual y a lo que cada uno le damos una interpretación, eh, pues sí, oscura, ¿no? Es demasiado críptico, ¿no? Develar esa experiencia estética. Entonces, bueno, ante estas concepciones internalistas del fenómeno y que lo relegan a lo individual, a lo largo de los años ha construido este mito acerca de la experiencia estética como algo individual, separado de la vida cotidiana. Pues acá el planteamiento es decir que pues las prácticas estéticas es una realidad que refiere a la vida cotidiana, que son esferas imbricadas entre la vida cotidiana y que si bien sí hay momentos en los que hay una separación y una construcción de una realidad distinta, que esa es creo, la facultad del arte, construir realidades distintas, están imbricadas en la realidad. Además se alimentan de esta realidad. Me apego a una concepción donde lo psíquico es un acto social, siguiendo a Pablo Fernández Cristiliev, un psicólogo social, y donde lo psicológico está allá afuera, está entre nosotros, está presente en las interacciones, en las situaciones, en las prácticas que están hechas de comunicación. Es decir, lo estético no está en ningún lado de nuestro cerebro, ni en ningún lado de nuestra mente, ni en nuestra corteza prefrontal. Lo estético está allá afuera y está hecho de comunicación, está en nuestra convivencia y en nuestra interacción. Por ello, asumo que estas prácticas estéticas pues, son actos sociales de comunicación que involucran procesos de significado, por supuesto, mismos que pueden ser entendidos como estados o procesos mentales y o cognitivos, sí, pero están hechos de comunicación y es el proceso por el cual se construye la realidad simbólica de la vida cotidiana y donde se crean los objetos de la realidad. Es decir, es una construcción intersubjetiva. Articular arte y cultura, derechos y ciudadanía es imperioso para la construcción de esta política pública que responda a los intereses y necesidades de grupos que históricamente han sido vulnerados y ahora es cuando
tiene que ver las prácticas estéticas en relación a la infancia y a la adolescencia. Y pues es necesario para, al hablar de esto, pues desnaturalizar y desarmar prácticas, narrativas, percepciones y concepciones encarnadas que delirian nuestras relaciones sociales. Y las prácticas estéticas son una más que hay que desnaturalizar y desarmar en relación a pues las relaciones de poder que establecemos con la infancia y la adolescencia, ¿no? Eh, entonces tendríamos que ampliar nuestras formas de vida fuera de la cultura del consumo y la mercantilización, pues, de las relaciones. Y bueno, como menciona Eduardo Nibón, en América Latina, ya hablando más concretamente, la implantación pues, del neoliberalismo en los años 90 representó una nueva pauta para este comportamiento individual y una visión empresarial del mundo que también permeó, por supuesto, en la práctica artística y en la práctica cultural, y dejó de lado esta solidaridad social y organización de la cultura. La vida pública, entonces, se vio debilitada por la dominación de la lógica mercantil capitalista y comenzó una ultrasubjetivación de la vida social que consistió en una distinta forma pues, de reorganizar los recursos y de pensar el espacio político, el espacio institucional y el espacio cultural. Quienes fuimos infantes en la época de los 90, quizás acá está gente más joven, pero fue sistemático la forma en la que se fueron acabando o destruyendo los espacios públicos culturales. Es decir, ahora podemos ver muchísimos espacios que se han reactivado eh, para uso público y gratuito, pero en los años 90 vimos poco a poco cómo se fueron terminando y cómo fueron sistemáticamente acabando con los espacios culturales, ¿no? Desde los espacios de juego, hablando concretamente para la infancia, hasta justo las casas de cultura, este, los espacios deportivos, ¿no? Los grandes complejos deportivos de albercas, ¿no? Entonces, todo esto se fue deteriorando durante este periodo de esta implantación del neoliberalismo y por supuesto, como dice Eduardo Nibón y Víctor Vich, pues bueno, fue una ultrasubjetivación de esta vida y un dejar el espacio público para relegarlo al emprendimiento y a la iniciativa privada y a la iniciativa individual. Tres principios enarbolaron pues esta lógica neoliberal, que fueron la mercancía, el debilitamiento de esta vida pública y la disputa por el significado de la vida social, contrastando que la cultura pues no es una esfera separada de la vida. Ahí creo que es cuando empezamos a ver que en tanto nos fuimos relegando a los espacios privados, la cultura quedaba aislada y dejaba de estar siendo producida de manera colectiva. Especialmente en las ciudades, como comenta Jordi Borja, el espacio se encuentra fragmentado por jerarquías sociales y sectores definidos por las dinámicas que impone la privatización del espacio público y el libre mercado que no integran a la ciudadanía, ¿no? Y basta verlo con la cantidad de plazas privadas que tenemos en la Ciudad de México. Sí, las plazas como Perisur y todas estas que son construidas como pequeñas ciudades, ¿no? En las que algunas, bueno, Perisur creo que es un ejemplo de una plaza vieja, pero ahora se contemplan ya como ciudades en donde la gente vive, en donde la gente hace deporte, en donde la gente puede también ir al supermercado y ya no es necesario salir, ¿no? Al espacio público y pisar las banquetas, sino simplemente permanecer en esa mini ciudad en donde pareciera que todo es perfecto, ¿no? Eh, y bueno, esta espacio se encuentra fragmentado efectivamente por jerarquías sociales y sectores definidos por dinámicas que impone esta privatización que decía y por supuesto tiene que ver con el acceso a quienes viven en estos lugares, ¿no? Esto destruye la concepción de ciudad como un lugar de ejercicio ciudadano y el reconocimiento de sujetos activos e iguales y reemplaza por un espacio que además es un espacio pues de consumo.
Si bien el espacio público, desde una concepción pues más jurídica, podríamos decir que está sometido a una regulación pues administrativa en tanto lo que se puede y lo que no se puede hacer o lo que se debe hacer, y determina y condiciona estos usos y accesos a este espacio. El espacio público moderno es resultado de la separación legal entre la propiedad privada y la propiedad. Y bueno, si bien el espacio público, dice Jordi Borja, supone que exista un suelo y un uso comunitario para el equipamiento social, el equipamiento cultural, el disfrute, la utilización simbólica, excepcional, festivales, cosas más efímeras y las infraestructuras de la movilidad misma que requieren las ciudades, desde una perspectiva sociocultural o desde una perspectiva, mi perspectiva más psicosocial, este espacio es el sitio para las interacciones, para las relaciones, el contacto cara a cara y la expresión colectiva y, por supuesto, la identificación simbólica. También Alicia Lindón llama pues a este espacio a reconocer en este espacio la centralidad del sujeto como como el verdadero constructor de lo socioespacial. Entonces, ella llama al sujeto habitante que se despliega corporalmente en este espacio, situado desde su cuerpo, como un sujeto cuerpo, desde su emotividad, como un sujeto que además implica un sujeto sentimiento. Es decir, no utilizamos solo el espacio en la medida en la que nos podemos sentar en una banca o que nos sirve para algo. Es decir, usamos el espacio y construimos esas relaciones socioespaciales a partir de esa emotividad, a partir de ese sujeto sentimiento que todos somos y que estamos en interacción con los otros en ese espacio público. Asimismo, Manuel Delgado, Teóricos del Espacio, y Jordi Borja aluden a la creación de un espacio público que está dado por una dinámica propia de la ciudad, lo que demanda la ciudad por vivencias, por afectos, por comportamientos de las personas, y que además ese espacio, que ellos llaman un espacio percibido, practicado, ensoñado, deseado, en ocasiones se opone a lo que contradice este estatuto jurídico del espacio concebido, ¿no? Este espacio afectivo, más bien, es un espacio de dominio colectivo multifuncional, accesible físicamente y rico en posibilidades e intercambios de relaciones entre individuos y grupos, así como la identificación simbólica de expresión e integración cultural. Y aquí traigo como un ejemplo, digamos, por ejemplo, el uso de los espacios como las plazas donde se baila danzón, ¿no? La historia de la plaza de cerca de la Ciudadela, donde se baila el danzón, pues es una historia donde las personas que ahí bailan semana a semana, pues han ido tomando el espacio que originalmente no era un espacio concebido ni en diseño, ni en urbanización, ni jurídicamente, si lo queremos ver así, como un espacio para el disfrute o para el baile. Y a partir de la organización colectiva, a partir de las necesidades, a partir de este sujeto sentimiento deseante, pues es que se fue configurando un espacio que ahora sabemos que es la Plaza del Danzón y que incluso internacionalmente se visita, ¿no? Todo el mundo sabe que ahí existe un colectivo de personas que eh, sábado a sábado, domingo a domingo o sábado, ya no recuerdo qué día del fin de semana van, bailan, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para ilustrar lo que estoy diciendo en relación al sujeto sentimiento. Y bueno, lo social, nos dice George Simmel, es una apuesta en común en relación a esto que estoy diciendo de la construcción socioespacial. Lo social, entonces, lo podemos ver como una apuesta en común, incluso en este espacio, donde las interacciones en él están construidas de acciones recíprocas que se ponen pues en constante negociación, porque bueno, en este ejemplo, por supuesto que es un ejemplo muy afectivo, o que nos habla de una expresión artística quizás muy armónica, pero por supuesto que también el espacio público es un espacio de constante negociación y de constante discusión y a veces donde no hay consenso. Para el interaccionismo simbólico, la sociedad es una estructura que toma forma en la acción de sus actores,
donde se va construyendo y tejiendo el sentido y los valores, a veces en consenso, a veces en tensión, interpretando y ajustando pues a cada instante para definir la situación en ese momento. Implica concebir lo social como algo donde no siempre hay una cordialidad y transparencia en estas enunciaciones y pueden estar cargadas, pues por supuesto, de ambigüedades, de malinterpretaciones, de inseguridades, de incongruencias, pero la reflexividad de quienes participan, de sus actores que participan en ella, pues permitirá entender la propia lógica y generar reciprocidad en movimiento. Por supuesto que la función social de las artes como mediadoras en esta participación ciudadana, especialmente en proyectos que buscan la colaboración y la reflexión sobre la pertenencia a la comunidad, pues es muy importante y es de lo que va las prácticas artísticas y estéticas. El papel de las artes ha sido el de potenciar aquellas otras realidades pensadas y generar esta interacción en el espacio, visibilizar los discursos no usuales como la posibilidad de la creación colectiva que involucra a los ciudadanos en el debate, en el compromiso comunitario y en la toma de decisiones pues, de este espacio público del que he venido hablando. El arte nos permite también relacionarnos, organizarnos, entendernos y representarnos. Y bueno, algunos ejemplos de ellos son pues las redes de apoyo que se vinculan con algunas ONGs y fundaciones. Sobre todo, por ejemplo, ahora podemos verlo, sobre todo con el feminismo, ¿no? Con las madres buscadoras y las prácticas artísticas, cómo van tejiendo y van también colaborando en relación a los movimientos sociales, ¿no? Eh, Perdón, creo que cambié. Y bueno, por supuesto que hablando de movimientos sociales, es un referente importante para esta toma del espacio público y construcción de ciudadanía desde los años 60 y 70 en los sectores populares que luchaban por vivienda, ¿no? Tenemos en México también tenemos ese referente de movimientos sociales que buscaban la justicia de servicios básicos, espacios culturales, deportivos, al mismo tiempo que precios justos, ¿no? Demandas específicas como los maestros. Y bueno, aquí es donde empieza una conquista democrática por el espacio público y la demanda social por una mejor calidad para todos. Por supuesto, estos movimientos sociales se fueron vinculando y siempre se han vinculado con las prácticas artísticas, ¿no? Para Eduardo Nibón, lo cito acá, este referente en movimientos sociales siente una base para la construcción de las políticas públicas en relación al logro de un acuerdo social para la construcción pues, de una agenda que contemple y que proponga acciones que den solución a los conflictos por este espacio político y social, lejos de ver a los ciudadanos como consumidores culturales y más bien como personas que se puedan incorporar al debate público. Y bueno, creo que es importante en este sentido hablar de la importancia de las políticas culturales congruente con los ideales democráticos que señalan, bueno, que he estado señalando y la preocupación por el estado público, por el espacio público, perdón. Y pues bueno, esta política cultural tendría que apuntar a que existan ajustes institucionales que creen un marco institucional que favorezca los intereses culturales de los individuos y por supuesto acá de los grupos diversos que componen la sociedad. Es indispensable que se promueva la existencia de una variedad de instancias organizadoras y de circuitos culturales, que exista un marco de derechos individuales pero que no se impongan contenidos, que se construyan de acuerdo a diagnósticos e información obtenida en interacción con los públicos. Y aquí es donde es importante hablar que tanto se consulta a la infancia y a la adolescencia en relación a la construcción de políticas públicas y específicamente, pues, con políticas culturales. Las políticas culturales en ese sentido pues tendrían que asegurar este juego democrático que cree condiciones donde no existan, que sí, que hagan reformas constitucionales, que creen contrapesos, pero también que creen canales y públicos y que organicen a las instancias institucionales.
Sin embargo, de las cosas más relevantes que retomo de Víctor Vich, que es lo que están ahora viendo en pantalla en relación a la reflexión de las políticas culturales, es reflexionar acerca de no solo de las imágenes de la cultura, lo que representa simbólicamente, sino cuestionar aquello que la cultura hace, es decir, los sujetos que la cultura produce y las relaciones que reproduce en la práctica cotidiana. Por supuesto, tendríamos que reflexionar acerca de una cultura vista desde el habitus, como lo había hecho Bourdieu, donde las prácticas se afianzan y se encarnan, eh, pero también cuestionar estos imaginarios hegemónicos que produce la cultura y haciendo visibles pues estas relaciones de poder. Y es aquí en donde la política cultural entonces habría de poner foco en las identidades excluidas, en las estructuras de poder que impiden la representación de estas identidades excluidas y la representación que tienen de sí mismos, así como la apertura de los espacios de participación y decisión en la esfera pública, concretamente de niños y adolescentes, ¿no? Eh, y es entonces pues que tendremos que hablar de la infancia y la adolescencia. Y bueno, aquí hago una especie de paréntesis para situarme en qué estamos, a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de adolescencia. Y bueno, es importante decir que existen diversas manifestaciones y producciones discursivas y afectivas sobre la infancia. Ferran Casas, que es también un psicólogo social que ha reflexionado acerca de la infancia, nos dice que al menos existen tres grandes lugares desde donde se han construido estas representaciones sobre la infancia. Uno es la familia, desde ahí hemos configurado a la infancia a partir de dinámicas y relaciones de poder. Otro son las interrelaciones entre adultos con niños y adultos con adolescentes, desde un adultocentrismo. Y finalmente, desde los medios de comunicación masivos, también hemos producido una serie de representaciones sociales acerca de lo que es la infancia y lo que es la adolescencia. Antes de la promulgación de los derechos de la infancia y de la adolescencia, legalmente, pues existía una sola definición general de los niños como un objeto de tutela del Estado y se les consideraba pues en lo doméstico siempre, ¿no? Como estos ciudadanos cautivos, como ya lo he mencionado al principio, vacíos, incapaces, en ocasiones también en algunas concepciones peligrosos, ¿no? Y bueno, también es importante decir que al día de hoy existen diferentes ámbitos en donde todavía estas representaciones siguen activas, siguen funcionando. Entendemos a la infancia pues como un referente de realidades que pueden ser distintas y que son definidas de acuerdo a las perspectivas de observación y de análisis de las personas, de sus contextos de vida y de las relaciones que se establecen con ella. Y es importante reconocer entonces que la infancia son realidades cambiantes individuales. Es decir, la infancia, como nos dice Ferran Casas, es en última instancia lo que cada sociedad y cada momento histórico y sociohistórico ha concebido que es la infancia. Es importante reconocer que es una categoría que ha dependido de la familia, de la escuela, de la cultura, de la política, del momento, del lugar. Es decir, nuestra relación con ellos ha dependido de estas relaciones institucionales y es una construcción social que da cuenta de la condición que le atribuimos, pues colectivamente a un grupo de individuos a quienes se les ha adjudicado ciertos comportamientos, ciertas normas, actitudes en cada sociedad y momento histórico. Además, es importante que lo reconozcamos como una categoría estructural y, eh, y bueno, reconocer que la protección de la infancia por el derecho internacional pues tiene su raíz en esta invisibilización, ¿no? Como sujeto previo al siglo XVIII, a la modernidad y el surgimiento pues de esta sociedad burguesa, ¿no? Es decir, no es que surjan los derechos de la infancia o de los niños y adolescentes simplemente porque sí, sino obedece a esta invisibilización como sujetos y como agentes capaces de reconocerse a sí mismos.
Es relevante subrayar que la infancia con derechos es un hecho socialmente producido también, pues es un logro jurídico y ético. Entonces, pues esta convención es una conjunción de derechos y a la vez de derechos específicos que van normando, pues la relación que tenemos con ellos, que tiene el Estado, que tiene la familia, con la infancia y con la adolescencia. En relación a esto, pues es importante poner énfasis en que, perdón, me moví. Pues hay, específicamente, hay elementos en los derechos de los niños que son importantes y que nos hablan de esta construcción de la ciudadanía, y son aquellos derechos que tienen que ver con la participación. Tienen que ver con la provisión, tienen que ver con la protección y tienen que ver con la participación, el conjunto de derechos que hablan de la infancia y de la adolescencia, pero los de participación son particularmente relevantes. Representan pues este reconocimiento legal de la infancia y de la adolescencia como sujetos de enunciación y de identidad propia. Se les reconoce entonces como sujetos democráticos, y donde, por supuesto, la opinión infantil y adolescente, pues antes era silenciada y reprimida con aprobación tanto legal como social, así como toda forma de violencia contra ellos. Digo, un poco lo que decía hace un rato, siguen existiendo espacios en donde todavía existen estas prácticas, ¿no? Y creo que también dentro de estas representaciones sociales tan arraigadas que tenemos, pues seguimos ejerciendo de alguna manera quizás un tanto irreflexiva, pues esta concepción de la infancia como inocente, como con falta de agencia, ¿no? Sin posibilidades de decisión. Sin embargo, pues bueno, esta concepción de derechos de la infancia establece un cambio en la manera de ver la infancia en tanto seres inmaduros y sin capacidades para mirarlos como sujetos en formación y con derechos. Eh, los artículos que tienen que ver con la participación, como decía, son particularmente especiales, pues hablan del interés superior de la infancia, de expresar su opinión, de ser escuchados, la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, de religión y particularmente de su participación en la vida cultural, en la vida artística, en la vida recreativa y en la vida del esparcimiento, de tener derecho al esparcimiento. Ello compromete, por supuesto, a los estados, a los educadores, a las instituciones, a los adultos en general, a, a generar las condiciones necesarias para la práctica de este derecho. Es decir, no solo basta con tener el derecho escrito, sino a crear los espacios de socialización, escucha, diálogo y respeto de esta diversidad de opiniones, formas de reconocer e interpretar el mundo que poseen la infancia y la adolescencia. Y bueno, ¿y qué hay de los derechos culturales en relación a los derechos de la infancia? Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues es también un referente para los derechos culturales. Eh, los derechos culturales pues aparecían dispersos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concretamente por ahí en cuestiones de bienes culturales y patrimonio cultural, pero es hasta el 2009 que se hace una adición al derecho al acceso a los bienes y servicios culturales en el artículo cuarto de la Constitución Política, y donde se incorporan textos específicos que hablan de derechos culturales. Hasta el 2011, este logro tiene un refuerzo en la reforma constitucional, en donde el rubro principal pues, fue la cultura, ¿no? Además, en 2018-17 me parece que se crea el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y se crean diferentes instrumentos y materiales como la Cartilla de Derechos Culturales, se empiezan a difundir en qué consisten pues, las leyes. El establecimiento de estos cambios jurídicos ha sido muy relevante, sí ha sido muy relevante para el país. Sin embargo, nos dice Eduardo Nibón y Atsiri Molina, se requieren también pautas de acción más precisas traducidas a programas que abarquen los derechos culturales en su contexto específico en las ciudades y en sus diferentes lugares, en los barrios, en los pueblos originarios, en las comunidades, y cómo se aplican en sectores y colectividades específicas como niños, como adolescentes, como personas con discapacidad, como mujeres, ¿no?
Eh, Esto para no, que no constituyan un elemento más para la desigualdad, que no sea un instrumento más para generar una desigualdad y para hacer más creciente la desigualdad más bien. Y para el caso del ejercicio de los derechos culturales en la infancia y en la adolescencia en nuestro país, debemos pues entenderlos entonces como una gran capacidad de libertad y responsabilidad alrededor de esta satisfacción y participación y acceso a los modelos simbólicos y que no es suficiente con este estatuto y es estipularlos, ¿no? No es algo que solo debe ser otorgado, sino debe construirse como un ejercicio de ciudadanía. Y en ese sentido, es posible entender, pues entonces, el concepto de ciudadanía desde diferentes perspectivas. La ciudadanía pensado como un estatus legal, por supuesto, pero también donde en el caso de la infancia y de la adolescencia, pues es cuestionada en tanto que son personas que no pueden votar, que son eliminados, regresando un poco al planteamiento inicial, son eliminados de la esfera pública, y entonces es importante aquí cuestionar el concepto de ciudadanía para ellos, ¿no? Donde una concepción democrática, no liberal de ciudadanía podría ser quizás la más adecuada, que considere lo público como un espacio de participación, de acción colectiva y de ejercicio de derechos, sobre todo para estas identidades que han sido históricamente dejadas de lado y vulneradas, ¿no? Mirar y cuestionar las relaciones de dominación y de poder para implementar pues, principios de libertad y de igualdad en este espacio público y fomentar la pluralidad de tipos de participación y acción conforme a este interés de todos. En este sentido, podemos mirar pues, estas relaciones de poder con respecto a la infancia y la adolescencia y cuestionar las repercusiones que su construcción de ciudadanía pues, han hecho. Eh, el derecho a la participación de ellos pone en el centro pues este reconocimiento colectivo como actores sociales con agencia, capacidades de opinión, decisión y modificación de su entorno y no solo como objetos pues de protección y cuidado como sea considerado históricamente. Tendríamos que entonces analizar los diferentes aspectos pues que componen la ciudadanía concretamente pensando a a los niños y a los adolescentes, ¿no? Más allá de la ciudadanía civil, más allá de la ciudadanía política, sino la ciudadanía social que corresponde, pues, con los derechos sociales, el bienestar económico, la seguridad, la educación, la salud, el goce de una vida digna y contemplar algunos otros aspectos que proponen algunos autores, como los aspectos objetivos y subjetivos acerca de la ciudadanía, donde eh, tocaría dotar a las personas de una capacidad de construcción y de transformar las leyes y normas que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos, ¿no? Es decir, no es suficiente con dar el espacio, una vez más, con otorgar el espacio público, ¿no? O con abrir el espacio público a la participación, sino también dotarlos de esa agencia y de esas herramientas para que puedan participar y sean capaces de participar de manera reflexiva en ese espacio público. En relación con estas capacidades, como las llama Elena Román, a desarrollarse para el ejercicio de los derechos culturales y de esta ciudadanía, sería importante entonces pensar cuáles son aquellas que tienen que ver con la infancia, cuáles son aquellas capacidades de las que podemos dotar o ejercitar a la adolescencia y si los ejercicios de participación actuales, por ejemplo, hace unos meses se realizó un ejercicio de participación cultural con niños en la Ciudad de México, bueno, reflexionar acerca de si estos ejercicios de participación son en verdad una pauta para la formación de niños como ciudadanos, ¿no? O sea, es suficiente con hacerlos votar para crear una formación como ciudadanos y entonces sería necesario pensar esta participación infantil y adolescente como una doble vía, es decir, ejercer el derecho, sí, ejercer el derecho de participar, pero también ejercer las capacidades ciudadanas, ¿no? Y qué tanto estos ejercicios como el que ahora mencionaba que hizo el gobierno de la Ciudad de México son en verdad una ejercitación de las capacidades y no solamente pues este ejercicio de votar y ahí se acaba, ¿no?
En cada contexto, entonces, volviendo a las prácticas artísticas, pues estas pueden otorgar un carácter público al individual, invitando a la construcción colectiva de los significados, atendiendo a los intereses y valores de cada comunidad. Es decir, un poco cerrando mi participación, lo que quiero decir es que las prácticas artísticas y las prácticas estéticas, como las he llamado acá, siguiendo a Katia Mandoki, pueden ser un ejercicio de construcción de ciudadanía en tanto que puedan ejercer esta posibilidad de participar en el espacio público de manera activa y reflexiva. Las experiencias estéticas pueden ofrecer entonces posibilidades de transformar esta realidad de modo que sea un horizonte de vida digna para todos, donde se establezcan relaciones sensibles con los otros, de diálogo, por supuesto también de disenso y dar posibles, expresar posibles formas y formas de pensar y representar pues nuestro futuro. Eh, y bueno, concretamente reflexionando acerca de esto que yo he dicho, pues hay también autores que han estado pensando en esta importancia que tienen los espacios públicos para la infancia y la adolescencia y esta construcción de la ciudadanía. Yo lo concentro mucho en el arte, pero bueno, hablando concretamente de la configuración de las ciudades, pues también es importante mencionar que las ciudades, el diseño de las ciudades, la urbanización de las ciudades, cómo son pensadas y construidas las ciudades, es también una alternativa a poner a discusión y en la que la infancia tendría que participar, ¿no? Los espacios creados para los niños y los adolescentes los creamos los adultos y existen diferentes pues, posturas acerca de, así como existen diferentes posturas acerca de la ciudadanía más allá del ejercicio del voto, pues también podríamos plantear una posibilidad de ciudadanía en tanto una visión ampliada de esta posibilidad de habitar el espacio de la ciudad. Refiere pues estas condiciones estructurales para la inclusión de la infancia y de la adolescencia en los espacios, espacios respetuosos de su interés, de sus necesidades, que escuchen sus voces y que hagan legítima pues esta participación y que los lleven a tomar también decisiones igual que los adultos. Crear una ciudadanía participativa donde se consulte la opinión y se generen diferentes procesos pues, de toma de decisiones en esta construcción de la ciudad. Y bueno, en relación a esto, algunos autores como Manuel Delgado han puesto y Jordi Borja han puesto importancia en recuperar la parte afectiva en las ciudades y esto es algo que consideraría la participación de la infancia y de la adolescencia, cuestionar estas relaciones que poder que subyacen en estas prácticas culturales, en la construcción y en el diseño de los espacios. Y pues bueno, considerar el arte como un lenguaje simbólico que nos pueda ayudar a construir una ciudad casa en lugar de una ciudad mundo, ¿no? En donde solo los adultos establecemos y la organización de los espacios en tanto a productividad, en tanto a la movilidad para desplazarnos a nuestros trabajos, en tanto a eficacia, ¿no? Pero esta ciudad casa en donde todos pueden habitarla, donde también los sujetos con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Tendrían que tomar decisiones acerca de cómo se configura desde algo muy sencillo como una rampa, ¿no? Este, y bueno, los espacios de los niños, adolescentes y los adolescentes a los espacios, de los espacios de los niños a los espacios para los niños, ¿no? ¿En qué medida estamos poniendo a discusión la construcción de esos espacios, ¿no? Desde nuestra perspectiva adultocéntrica. Entonces, bueno, creo que las prácticas estéticas nos abren esta posibilidad de reflexión acerca de qué es lo que estamos permitiendo que se construya desde la imaginación, desde una realidad simbólica que se pone en juego en el espacio público. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Pues queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la maestra Flor Velasco por su valiosa participación y su profunda reflexión. Nos ha brindado una perspectiva única sobre el tema y sin duda sus aportes nos invitan a seguir reflexionando
de una manera más crítica sobre la importancia de las prácticas estéticas en la infancia y la adolescencia. Ahora bien, maestra, quiero pasar a la ronda de preguntas, ¿no? De momento le haré la primera pregunta. Permítame un momento. La primera pregunta es, vale, pareciera que es como pregunta, comentario, dice. En muchos casos, sí, la experiencia estética de niños y adolescentes está profundamente condicionada por los dispositivos del mercado, juguetes, series, videojuegos, redes sociales e incluso las formas de artes a las que se acceden en instituciones educativas o culturales, responden a lógicas comerciales antes que a las búsquedas simbólicas o expresivamente genuinas. ¿Cómo se limita la experiencia estética infantil adolescente a productos de consumo diseñados por el mercado? Esa es la primera pregunta, maestra. ¿Cómo se limita? ¿Escuché Así, bien? así es, dice, eh, la pregunta como tal dice, ¿se limita la experiencia estética infantil adolescente a productos de consumo diseñados por el mercado? Yo creo que sería, pues justamente adultocéntrico, invitar a limitar la experiencia estética de la infancia, y reducirla a productos que nosotros consideramos de calidad, ¿no? O artísticos. Es decir, creo que he escuchado últimamente mucha reflexión y sobre todo de los psicólogos, de mis colegas psicólogos, acerca de el mal uso de las redes sociales y todo esto dañino que provocan, las redes sociales, que los niños tengan el celular y que los niños, vean ciertos, del TikTok y que vean cierto consumo cultural que tiene que ver con, bueno, películas dirigidas a la infancia y todo, ¿no? A mí me parece que, justo un poco siguiendo lo que decía hace un rato, así como pues la concepción estética debe ser algo pues construido, digamos, debe estar alejado de esta lógica del museo y pues muy elitista. Creo que también debemos ponerla, a consideración en la infancia y pensar que cada uno de ellos la va construyendo, ¿no? A partir justo de leer cómics, de ver TikToks, de ver redes sociales. Y a mí me parece, desde mi perspectiva, pues muy limitante justamente, establecer parámetros para este consumo cultural y decir que la infancia debe consumir tales y cuales cosas, ¿no? O sea, creo que, justamente, eh, el consumo estético se va configurando a partir de nuestra edad, ¿sí? De nuestras experiencias, de la calidad de las experiencias que vamos teniendo y cada uno vamos pudiendo decidir poco a poco, pero sí me parece que es un ejercicio que se va, alimentando poco a poco y si queremos... pues dejar atrás este adultocentrismo y abrir la posibilidad de participación de la infancia y considerarlos como agentes activos en su propia consideración de sí mismos y construcción de sí mismos, pues también tendríamos que dejar atrás estos prejuicios acerca de qué pueden ver y qué no pueden ver, ¿no? No sé si por ahí iba, ¿no? Pero sí creo que me posicionaría un poco en contra de esta restricción acerca de qué se le puede dejar ver a la infancia y qué no. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Y continúo con la siguiente, dice, ¿cómo incide la estructura capitalista en la configuración de la experiencia estética de las infancias adolescencias? Creo que va de la mano. ¿Y qué consecuencias tiene esto en su capacidad de creación, expresión simbólica y pensamiento crítico? Bueno, creo que es un poco, ¿no? Se complementa con lo Ujú. que ya he dicho. Eh, Creo que, pues definitivamente nuestras familias, nuestra posibilidad, nuestro privilegio, nuestra posibilidad de acceder a bienes y servicios culturales, a libros, a ciertos, productos culturales, pues nos permiten ir construyendo cierta, eh,
pues ciertos gustos, ¿no? Como ya lo ha dicho Bourdieu, ¿no? No es algo dado, no es algo con lo que hemos nacido, sino se va construyendo de todo, ¿no? Desde lo que les gusta a nuestros padres, a nuestros amigos y hasta lo que podemos comprar, ¿no? También y a lo que podemos acceder. Entonces, creo que en la medida en la que justamente se democraticen el acceso a los bienes culturales, en lo que pues se descentralice en el caso de nuestro país el acceso a la cultura, ¿no? Que se dejen de producir cierto tipo de productos artísticos, por ejemplo, ¿no? Que dejen de estar en la ciudad, que lleguen a otros lugares, que se tenga acceso en todos los lugares, aunque sea el pueblito, ¿no? Que se tenga acceso a bibliotecas de calidad, a muchos, recursos que no solamente sean pues producidos nacionalmente, ¿no? Que se pueda conocer otros materiales culturales de otros países, ¿no? De Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Porque también vemos que hay en nuestras bibliotecas también de pronto hay muchos libros, y sobre todo el boom de literatura infantil y juvenil que provienen de Europa, ¿no? Y entonces los revisamos y aunque son productos de gran calidad y muy bellos, quizás están hablando de cosas que no tienen que ver con Latinoamérica. Entonces, también en la medida en la que justamente pues esta política cultural se construye a partir de la reflexión de qué es lo que sucede aquí, qué es lo que sucede en nuestros países, pues también podría llegar a enriquecerse. Entonces, creo que más bien tiene que ver con la democratización de los bienes y recursos culturales. Perfecto. Y paso a la última pregunta, maestra. Dice, si bien reconozco y valoro que todos los individuos debemos gozar del derecho a la libertad de expresión, me surge una inquietud. ¿De qué manera entonces las infancias pueden construir un punto de vista político cuando sus propios marcos pedagógicos, sociales y culturales se ven limitados o incluso a socavar su capacidad del pensamiento crítico? Bueno, yo creo que acá supongo que estás haciendo, bueno, se está haciendo como una crítica a los modelos pedagógicos, ¿no? Que Mm. ya de entrada, en el caso de la infancia, pues en ciertos sentidos son autoritarios, restrictivos y que vamos reproduciendo el adultocentrismo desde ahí, ¿no? Desde la institución educativa, bueno, ¿cómo podríamos justo ejercitar, regresando un poco a la pregunta? Creo que, pues sí, justo toca lo que dice María Morfín, que es una de las especialistas en participación infantil, considerar la participación y el derecho a la participación como una doble vía, es decir, sí se tiene hacer consciente a los ciudadanos que tenemos derecho a participar no es suficiente, sino ejercer la participación y no coartarla en ningún momento. Me parece que una cosa que también señala María Morfín, una cosa que hacemos mucho con la infancia y también con la adolescencia, es decir, bueno, tienes derecho a esto, pero solamente si haces esto. Es decir, los derechos no son negociables. Eso es algo creo que muy importante de resaltar en la infancia, en tanto vayamos dejando nuestra relación de poder en tanto pensemos que podemos todavía jalar esa rienda en la que dejamos o no dejamos que participe la infancia, creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos desde esta posibilidad que tenemos como adultos, ¿no? Y que seguramente es difícil, digo, yo no tengo hijos, pero quienes están en contacto con niños o más directamente con niños, hay que cuestionar, ¿no? ¿Qué tanto esta doble vía la estamos ejerciendo? Sí sabemos que tienen derecho, pero ¿qué tanto permito esa participación en la vida cotidiana? Creo que va por ahí y hacer verdaderamente reflexiva este derecho a la participación como un ejercicio cotidiano y justo también en la parte educativa, no solo en la escolarizada, sino en la familiar. Excelente, maestra. Antes de dar el cierre, ¿le gustaría dar algún modo de reflexión, alguna puntualización final?
No, pues muchas gracias por su escucha, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios y pues gracias a la facultad. Súper, pues antes de concluir queremos aprovechar este espacio para despedirnos y agradecerles por habernos acompañado una vez más. Ha sido un verdadero honor contar con la participación de la maestra Flor Velasco por su intervención y por compartir con nosotros sus conocimientos. Ha sido un honor contar con su presencia y aprender de su mirada crítica. Les recordamos que la próxima conferencia será igualmente interesante y esperamos verlos nuevamente. Para mantenernos informados sobre nuestras actividades y futuras conferencias, los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Democracia 21-23, donde publicaremos toda la información relevante. No olviden que nos encontraremos el siguiente jueves a las 6 p.m. Y una vez más, agradecemos a la maestra Flor y a ustedes por seguirnos. Les deseamos una excelente tarde a todos y espero que tengan una excelente semana. Muchas gracias.